Gloria a Dios, que Dios nos bendiga y nos guarde. Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Amén. La Torá, parte de ella. Dios viene hablándome muchísimo acerca del valor de su palabra. Necesitamos la palabra. Amén. Necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos oír su voz. Y Deuteronomio 8, dice el versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ellos estaban entrando a tomar la tierra y Dios les habla. Bájame. Y Dios les habla acerca de algo muy parecido a lo que luego le diría a Josué. Ten mucho cuidado en guardar lo que yo te he dicho, para que seas prosperado en todo lo que te dije. Miren, hermanos, vivimos tiempos muy difíciles en el mundo. Y tenemos que aprender a vivir como Dios habla, como Dios lo dice. Darle valor a la palabra de Dios. Crisis como las que vivimos, las hemos vivido siempre en el mundo. Guerras, crisis económicas, pestes. Lo que pasa es que cada generación que viene piensa que eso es lo máximo que se puede vivir. Si pensaran un poco lo que se vivió en la Edad Media, lo que se vivieron más adelante, en la era moderna, por ejemplo, la cantidad de pestes que hubo en el mundo, la cantidad de guerras que hubo y hay actualmente en el mundo. Pero nosotros estamos metidos en una mentalidad que tiene que ver con todo el sistema de este mundo. Y a veces nosotros nos cargamos con ese pensamiento. Porque ahora todo el mundo está pensando en la miseria económica que va a venir. Para algunas personas el problema económico no va a ser más grande del que ya tienen. El asunto está que el problema económico puede ser grande para aquellos que tienen. Y se lo transmiten a los que no tienen. Y ese es el miedo que hay. Pero hay algo con lo que Dios está hablando muy fuerte en este tiempo. Nosotros no podemos vivir conforme a la mentalidad del sistema de este mundo. Necesitamos escuchar a Dios. Dios te proveerá muchas veces. Pero otras veces sucederá como esto, que algo que cuesta 500 lo sacamos por 200. Dios no necesita dinero para bendecir a su pueblo. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Nosotros en Europa estamos muy acostumbrados al consumo. Y para el consumo necesitamos poder adquisitivo. Europa necesita consumir porque el euro es tan fuerte que no podemos exportar tanto. Porque si exportamos, ¿quién lo compra? Nosotros necesitamos consumir. Y entonces todo está basado en eso. Y ese es el problema que hay. Y por eso siempre el euro está ahí en ese gran equilibrio y nosotros vivimos siempre apretados porque hay que mantener este sistema. Pero no es este el tema del que te quiero hablar. Te quiero hablar acerca del valor de la palabra, de lo importante que es la palabra. Este texto habla de eso. Y dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, para afligirte. Parece un Dios malo, ¿no? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. ¿Por qué Dios hizo esto? Este texto me revela algo maravilloso. Una de las razones por las cuales Dios permitió que el pueblo pasara por el desierto es que el pueblo aprendiera a valorar las promesas de Dios. Este texto dice, Dios permitió que viniera cierta aflicción, no dice que los machacó, sino situaciones opresivas, difíciles, complicadas. Hizo que tuvieras necesidad de comida para probarte, para saber que si tuvieras hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios permitió que pasaras por todo esto para que supieras que no vivimos solo de dinero, sino de promesas. Que no vivimos solo de soluciones familiares rápidas, sino de promesas sobre nuestras familias. Que no vivimos de una economía floreciente, sino de promesas. Para hacerte saber
No vivimos porque tenemos el cuerpo siempre sano, sino de promesas. Promesas que al final se transforman en milagros. Este es el valor de la palabra. Nosotros necesitamos volver a este tiempo. Necesitamos, en algunos casos, mantener vivo el valor de la palabra. En otros casos necesitarás tal vez recuperar el valor de la palabra, recordarlo. Y en otros casos, por primera vez, tendrás que aprender a valorar lo que significa la palabra, lo que significan las promesas de Dios. A mí Dios me habló muchas veces, pero siempre está fresca en mi memoria el día que Dios me habló por primera vez. Por eso dejé carrera, dejé todo. Y hasta el día de hoy le sigo sirviendo. Y si me tuviera que dar a escoger otra vida, creo que escogería la misma. Pero dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón. ¿En dónde? Lev. En hebreo. Reconoce tu mundo emocional. No habla solo del intelecto. No habla solo de la razón. Habla del corazón. Habla de las emociones. Yo no puedo dividir el ser humano de cuerpo, alma y espíritu. Nadie sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro. Somos seres integrales. Nuestro mundo emocional cumple una función primordial en nuestras relaciones. Dios nos hizo para mantener comunicaciones afectivas. Dios nos dio la maravillosa capacidad de entender el amor, de amar, de poder identificar el amor. Este texto dice, reconoce no solo en tu mente, reconócelo en tu corazón, llévalo a lo más profundo de tu ser. Mira, cuando las verdades echan raíces en el mundo emocional, son imposibles de quitar. Cuando una verdad solo está en la mente, es una convicción. Pero cuando se transforma en algo unido al mundo emocional, se transforma en una vida. Es imposible de sacarlo. Muchas personas pueden pensar en tener hijos y pueden hablar del matrimonio, pueden hablar de la maternidad, pero no es comparable cuando realmente tienes el hijo, porque ya está metido en el corazón. Este texto dice, reconoce, pero en tu corazón. Que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, en su palabra. Son los caminos de Dios, el camino de Dios, la ley. Así era en aquellos tiempos. Y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Cada vez que leo esto digo, Dios, parece que Dios lo introducía en Andalucía, ¿verdad? Dios lo introducía en Granada. Tierras de olivo, de granadas, de viñas, de vegas, de arroyos, de miel, montes. Parece Galilea nuestra tierra. Y dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Aquí está en Granada. Yo le veo que se me ponen los pelos de punta. Bueno, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite, de miel. Bueno, me voy a poner a llorar. Parece una profecía sobre nuestra tierra. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Ni te faltará nada de ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyo monte sacarás cobre. La humanidad en esa zona recién estaba entrando en la edad de hierro. Dios se estaba adelantando y le dice, lo que tenéis allí es la industria del futuro. Ellos todavía estaban prácticamente en la edad de piedra tardía prácticamente. A veces cuando nosotros pensamos en aquellas guerras de Josué, los imaginamos con cascos, con espadas y con escudos. Tenían palos y piedras, ¿no? De vez en cuando por ahí apareció uno con un hierro que le pegaba un mazazo a otro en la cabeza. Los hititas del norte, en la actual Turquía, tenían la industria del hierro, ellos eran los guerreros, por eso de vez en cuando se hacían incursiones para raptar a los guerreros, que se llevaban a los guerreros para saber cómo trabajar el hierro. Y Dios les dice, los estoy introduciendo en una tierra nueva, aún para el futuro. Y dice, ¿dónde estoy yo?
Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Pero mira el 11. Mira, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esto sucedió en los días de Zorobabel, que el pueblo volvió y se dedicaron a construir sus propias casas y se olvidaron del templo. Y Dios tuvo que advertirle y decirle: no es tiempo de vivir en casas adornadas y olvidarse de la obra de Dios. Dios quería que primero se edificara el templo. ¿Sabes por qué? Porque si el templo existía, Dios era adorado. Y si Dios era adorado, todo iba a ser más fácil. Y este texto dice: no te olvides. No te olvides, cuando Dios te prospere, ¿quién fue el que te prosperó? Hermano, dicho en la calle: no comas, no mates la gallina de los huevos de oro. No nos damos cuenta. Pero la palabra que un día Dios nos dio nos llevó a un punto. Y luego, por estar en ese punto y hacer prosperar ese punto, nos olvidamos de aquella palabra que Dios nos dio. Y ya no tenemos ni tiempo, ni generamos ambiente donde Dios vuelva a hablar. Dios me habló en este tiempo que tengo que generar para mí ambientes donde Dios me habla. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que esporádicamente pasa por la casa del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y al final dice: me invocará y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia. Me invocará y le responderá. Y Dios hablará. Si necesitamos siempre que Dios hable en nuestras vidas. Necesitamos volver a recuperar la palabra, el valor de la palabra. La palabra que hace milagro. La palabra que nos fortalece, la palabra que nos cambia el alma, que nos saca las angustias, las depresiones, las tristezas. Palabra. Que Dios nos hable. Hace poco una persona vino a decirme: estoy muy ansiosa, necesito que ores por mí. Y yo le decía: no puedo orar por tu ansiedad. Yo puedo orar por tu ansiedad y te va a ir bien ahora, pero dentro de 3 horas vas a estar ansiosa. Porque la ansiedad es una condición de tu pensamiento, de tu actitud, de tu posicionamiento, de tus valores, de tu lógica. Tus miedos son los que se manifiestan en esta inquietud de tus estados de ánimo. Entonces yo le dije: ¿qué te pasa? Y me dijo: tengo mucho miedo, tengo miedo de esta enfermedad, tengo miedo de aquella otra. ¿Sabes? Es muy fácil, hermano, coger la vara evangélica y decir: no, tienes que confiar en Dios porque si no confías. Pero Dios a mí también me permitió que me afligiera muchas veces, y muchas veces yo tengo miedo. Yo tengo miedo a diagnósticos feos, tengo miedo a un montón de cosas. Y el miedo se me va cuando Dios me habla. Amén. Cuando Dios me da una palabra. Cuando yo oro y Dios me asegura, me habla de un milagro. Yo le dije: no puedo orar por tu ansiedad, pero vamos a hacer una cosa: vamos a orar por un milagro. Si realmente estás enfermo, que Dios te sane. Y si no estás enfermo, que Dios te hable y te haga ver que no estás enfermo, que estás bien. Y eso va a quitar tus miedos. Y cuando esto suceda, ¿qué no habrá ansiedad? A veces estamos luchando con las balas, no con el francotirador. Queremos quitar la ansiedad, pero lo que tenemos que quitar es la razón de la ansiedad. La razón de la ansiedad se va con una palabra que traiga claridad. No tengas miedo. O un milagro. O un milagro. La persona que está desesperada porque no sabe cómo va a llegar a fin de mes, está ansiosa porque no controla su futuro. Pero si Dios hace un milagro y consigue un trabajo, se va a vencer. Pero si viene Dios y le dice: no temas porque yo te proveeré, y confía en esa palabra, también se va a vencer. A veces Dios nos permite pasar por estas cosas para que nos demos cuenta que nuestra vida está basada en milagros. De hecho, tu vida y mi vida son un equilibrio milagroso. Nuestra respiración, nuestros latidos, son un equilibrio maravilloso. Hasta la regeneración de nuestra piel es un equilibrio maravilloso. Nuestro concepto de moralidad es un milagro. Ningún otro ser de la creación tiene concepto de moralidad. Concepto de moralidad innato, no concepto de moralidad aprendido.
sino de aquello que sentimos, sabemos, percibimos que no está bien. Le llamamos conciencia. Y entonces dice, no suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y te olvides, y tu vaca y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides Jehová tu Dios, que te sacó la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca eterna, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró tus padres, como en este día. Amén. Dios te da el poder para hacerlo. Amén. Cuidado con lo que nos están diciendo ahora. El petróleo aumenta porque Rusia no abastece el petróleo. Pero el otro día la Unión Europea dijo, no vamos a pagar en rublos, vamos a pagar en euros el petróleo que estamos recibiendo de Rusia. Nos habéis mentido. Si todavía lo estáis pagando porque lo estáis recibiendo. Entonces, ¿por qué aumentó? Por especulación. Yo no entiendo esto porque es parte del mercado. Pero los gobiernos mienten. Y mienten mucho. Muchísimo. Y manipulan el miedo. Y atontan a las masas con el temor. Viene esto, viene aquello, va a pasar esto, tengamos cuidado, mientras el pueblo sufre también. Pero no quiero hablar de política, simplemente decirte, ten cuidado con esa mentalidad. Nuestra fe no está basada en el temor que transmiten los políticos. Nuestra fe tiene que estar basada en las promesas que Dios nos ha dado. Lo que Dios ha dicho, que Dios nos dijo, Dios lo hará. ¿Sabéis cuántas veces en el pasado? Yo no sé a quién se lo contaba hace un tiempo atrás. No sé a quién. Le contaba, hubo un tiempo en el cual los jueves nos íbamos a Almería. Perdón, nos íbamos a Córdoba. Los viernes me iba a ellos. El sábado me iba a Muñeca. El domingo a la mañana me iba a Almería. El domingo a la tarde predicaba aquí. Le metía miles de kilómetros en un solo fin de semana. En un año le metimos 12.000 kilómetros, no 60.000 kilómetros a un coche. En un año, 60.000 kilómetros a un coche. Solo viajando por Andalucía. Por eso paso por los pueblos y la gente me saluda. Hermano, Matagato. ¿Sabéis las veces que hemos orado, Señor? Multiplique el combustible para que lleguemos. Llegamos, fuimos, volvimos y volvimos ahí. El combustible seguía ahí. Y yo mirando la lucecita esa que se alumbraba, ¿no? ¿Te acuerdas, Marisa, cuando el Señor le multiplicó el gas? Compré una bombona y les duró el gas el día de otro. Tienen un desgaste meses, meses. Repsol dijeron, vamos a cerrar. ¿Cuántos meses? 7, 8. 7, se bañaban. 7, 8 meses. A veces Dios te dará de una manera, te dará de otra. Pero nosotros escuchamos el miedo, escuchamos el temor, escuchamos la ansiedad, escuchamos los odios, escuchamos las mentiras. Vamos a escuchar a Dios. Porque lo otro te desanima. Dios les estaba hablando cuando entraban. Yo ya no tengo reloj como antes. Bueno, Dios les estaba hablando, vamos a entrar a la tierra, yo lo voy a bendecir, lo voy a prosperar. Pero por encima de todo estaba la palabra. Te hice caminar en este desierto para hacerte saber que el ser humano no vive solo de pan ni de buenos negocios, sino de mi palabra. Al fin y al cabo, todo aquello se manifestó por medio de la palabra. Por eso dice, no digas en tu corazón, cuando Dios te haya prosperado, que fue tu mano. Palabras que no recibieron solo ellos. Yo el domingo pasado te hablaba acerca del camino. Salmo 119 que habla de la vida, que habla del camino, que habla de la palabra. Te sé que el camino que nosotros transitamos no es nuestro. El camino que nosotros transitamos lo diseñó Dios, porque es su palabra. Y nosotros tenemos un camino prestado donde nuestra vida se va desarrollando. Nosotros desarrollamos la vida
en ese camino. Enseña al niño en su camino, cuando fue viejo se mantendrá en él. Pero ese camino tampoco es mío. Ese camino es el de los que me precedieron. Y es el camino de los que vendrán. Por lo tanto, cuando Dios habla aquí, siempre va a decir lo mismo. Lo que yo le prometí a tus padres. Promesas que Dios le dio a Abraham. Hoy lo estaban recibiendo. Palabra que se manifestó hace mucho tiempo en la eternidad de Dios. Los seres humanos lo hemos recibido. Por su gracia y su misericordia. Quiero decirte algo más. A veces la gente piensa que Dios es fiel al ser humano. Dios es fiel a mí. Dios no puede ser fiel a una persona. Es muy fiel. No sé si soy muy radical en esto. Dios es fiel a su palabra. Si Dios habló, Dios cumplirá. Independientemente de lo que tú hagas. No es que te sea fiel a ti. Dios es fiel a su palabra. Y te ama. A ti te ama. Porque ¿cómo puedo yo pedirle fidelidad a un Dios tan grande que sea fiel a mí? ¿Quién soy yo para demandarle a él fidelidad? Es al revés. Yo debo serle fiel a él. Y él en su magnificencia manifestó su gracia, hablando y dándole promesas que él cumplirá. Amén. Por eso Satanás muchas veces viene a perturbarnos diciendo: Dios no es fiel contigo porque tú no has sido fiel con él. La Biblia dice, Pablo decía, aunque nosotros fuéramos infieles, Dios sigue permaneciendo fiel. Porque él es fiel a su promesa. Por eso Dios había hablado y había prometido, no solo Moisés, sino también Abraham, pero fue Moisés que le dio detalles, que ahora se estaba cumpliendo. Y Dios le dice: no solo de pan, no solo de pan vivirás. Todo el peregrinaje en el desierto tenía como propósito, te decía, que el pueblo entendiera el valor de la palabra de Dios. Todo el peregrinaje en el desierto tenía como propósito que el pueblo entendiera el valor de la palabra de Dios. Que aprendiera que la palabra era más importante que la comida y el vestido. Pues todo eso vendría como parte de una promesa. De hecho, Jesús también lo dijo. No busquéis, no se desesperen por lo que vaya a comer o lo que vaya a vestir. Buscad el reino de los cielos, su justicia y todo. Dios aquí le dijo: no se preocupen, no se preocuparon vuestros padres por el vestido. Porque el calzado crecía con los pies de los niños. Porque la ropa crecía con los niños. Porque siempre tuvieron comida, siempre hubo maná, siempre hubo. Te dio el maná para hacerte ver que no solo de pan vivirás, dice la palabra, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién usó este texto? Jesús. Cuando Satanás vino a tentarle con un espejismo diciéndole: transforma las piedras en pan, tú tienes hambre, suple tu necesidad fisiológica con un milagro, sé desobediente. Jesús dice: no, porque no solo de pan vivirá el hombre. Como diciendo: no voy a perder la unidad, la comunión con mi Padre por un plato de comida. No voy a perder todas las promesas de mi Padre para la humanidad desde antes de la fundación del mundo por un plato de comida. Ya lo hizo Esaú. Lo hacemos nosotros a diario muchas veces. Que a veces por dinero, por un buen trabajo, tomamos decisiones que nos quitan aquello que nos trajo hasta este punto. Y Jesús dijo: no lo voy a hacer. No voy a quitar mi comunión con el Padre. No voy a romper todo este plan y este propósito. No voy a tirar por tierra las promesas de siglos, de miles de años. Porque tú me digas que tengo hambre y que necesito comer. Porque no solo del pan vive el ser humano, sino de la palabra que sale de la boca de mi Padre. Ya comeré. Y la promesa se mantendrá. Pero no me voy a caer en tu espejismo, diablo. Eso fue lo que Jesús le dijo. No piensen que voy a tirar por tierra las promesas sobre nuestro pueblo de miles de años, solo porque hoy tengo hambre. Amén. Por eso, muchas veces por suplir una necesidad nos aferramos a lo que un día vino como fruto de las promesas de Dios, que terminamos olvidando su palabra. Y aquel ambiente de comunión donde escuchamos y recibimos esa palabra. Necesitamos volver a generar ambientes de comunión con Dios. Lugares de unidad. Lugares donde estar con Él. No solo de lo grande, de lo magnificente, como se diga, o lo magnífico, sino de comunión. Necesitamos crear ambientes donde Dios vuelva a hablarnos. Momentos de oración, enseñarle a nuestros hijos amén. Tomar un tiempo en la casa, papá, mamá,
para que Dios le hable a nuestros hijos. Donde ellos también puedan participar. Y un día viene y dice, mamá, ¿sabes qué? Cuando leíste ese texto, papá, cuando leíste ese texto, Dios tocó mi corazón. O algún día cuando sea grande diga, ¿sabes qué? Le diga a su mujer o a su marido, lo que estamos viviendo hoy fue lo que Dios me dijo cuando tenía 5 añitos, Yo recuerdo cuando Pifi recibió el bautismo del Espíritu Santo, tenía 6 años. Necesitamos crear ambientes donde Dios nos hable. El que habita el abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Y el Salmo termina diciendo, me invocará y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia. Necesitamos volver a generar estos lugares, estos ambientes, estos tiempos donde Dios nos hable. No tenemos tiempo. Estamos corriendo, estamos preocupados, estamos ansiosos. Y ya envejece, se muerde la cola y cuanto más tiempo pasa, peor se pone todo. Pero necesitamos volver a estos ambientes, a estos tiempos con Dios. El Salmo 119, versículo 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Dame vida por medio de tu palabra. Si tú me hablas, viviré. Te he manifestado mi camino, se me ha respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tu mandamiento para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tus pastillas. No quiero faltarle el respeto a nadie. A algún momento no hay que tomar pastillas. No estoy en contra de él. Señor, que te trabajo. No estoy siendo en plan de burla. Pero este texto habla de que cuando viene la ansiedad y la depresión profunda, necesitamos volver a oír algo lo más profundo del alma. No todo es químico en el ser humano. No todo se soluciona tomando determinado químico que supla mi falta de químico, que me active determinados nervios para que yo reaccione de una manera o de otra. Yo sigo creyendo que el ser humano es mucho más alma que fisiología. Sigo creyendo que lo único que vemos del ser humano es como si vieras los zapatos de una persona. El alma es mucho más. Tú no puedes decir, Daniel es azul casi negro, porque esos son mis zapatos. Tú lo estás viendo ahora físicamente, pero como el cuerpo es para esos zapatos, así es mi alma para ti. Es mucho más. Y no todo es fisiología. Y hay un poder maravilloso en la palabra de Dios. Y yo sé que en esto me puede condenar cualquiera que escuche esto, pero creo en ese poder milagroso en el alma de la palabra de Dios. Cuando Dios habla. De hecho, cuando Jesús hablaba, la gente se sanaba. Los endemoniados se iban, porque con su palabra y el poder del Espíritu Santo Jesús quitaba el infierno y el cielo. Pedro le dijo, Juan 6:68, y respondió Simón Pedro y le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Vamos a orar en esta mañana. Yo quiero hacer una oración. Anoche lo hicimos con los hermanos en el culto. Necesitamos orar por esto. Que Dios nos dé vida por su palabra. Hacer esta mañana un compromiso profundo con Dios. Decirle, Señor, voy a invertir tiempo de mi vida y de mis días para generar un ambiente donde tú me hables. El profeta decía, sobre mi guarda estaré. Aquí estaré como un guardia. Ahora que lo vemos por todos lados, fotos de soldados por todos lados. Simón le tocó hacer guardia en Finlandia con 20 grados bajo cero por Finlandia. Por Finlandia. Sí, por Finlandia. Buenísimo. Eso me impresiona tu ya te has casado, hombre. Bueno, un montón de grados bajo cero, ¿no? Y no te puedes mover. Aquí estoy, porque me han dicho que tengo que estar. Eso decía el profeta. Estoy como un guardia. Estoy como un guardia, esperando que Dios me hable. Amén. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele la palabra, la voluntad y el deseo de Dios a cada paso. Vamos a orar por eso. Pero yo te decía el otro día, tengamos mucho cuidado. La ley de Moisés llegó desde afuera. Mandamientos enseñados que no siempre transformaban el alma. Se te enseñó un camino y por este camino tenías que caminar.
Esto es lo que hay que hacer, lo que está bien, lo que está mal, los rituales. Hay que orar de esta manera, hay que orar de esta otra. Hay que leer ese salmo en esta fecha, hay que leer este texto en esta otra fiesta. Entonces todo es así. Son mandamientos aprendidos. En tu conciencia tú dices, bueno, estaré bien porque soy obediente. Pero eso no termina de transformar el alma. Porque el alma es ese conglomerado tan grande donde anidan nuestros pecados, nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestros traumas, nuestros miedos, los fantasmas de la niñez. Todo está allí. Sin embargo, te hablaba de la palabra en tanto algo milagroso, porque cuando Jesús hablaba le cambiaba el alma a la gente. Se iban los miedos. La fe venía. La fe no es una cuestión tan fácil de razonar, pero tiene una lógica. Porque si hay fe, no hay temor. Y si hay temor, no hay fe. Entonces, cuando la Biblia dice que la gente tenía fe para ser sanados, por ejemplo, es porque se había ido todos los demás argumentos, sentimientos, pensamientos, temores acerca de la enfermedad que le estaba causando la muerte. Por lo tanto, cuando Jesús hablaba o cuando los discípulos hablaban o se acercaban a la gente, algo sucedía, no tanto en el razonamiento humano, porque ese razonamiento puede ser quitado con otro razonamiento y después un razonamiento mayor quita el anterior. Sino que esa gente era transformada porque algo sucedía en lo más profundo de su mundo emocional. Algo les cambiaba por dentro. Y yo creo que la palabra tiene este efecto milagroso. Cuando Dios habla, se disipan las nieblas. Necesitamos que Dios nos hable. Que Dios te hable. Por eso la palabra produce estos cambios en lo más profundo del ser. Deuteronomio 6:5. Dios también se los dijo en ese tiempo. Este texto algunos lo aprendemos de memoria, ¿no? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu mundo emocional, no estarán solo sobre tu razonamiento. A veces te parece increíble que una persona pase tiempo, invierta tiempo con personas que son insoportables. Hay una razón y es el amor. Cuando amas a alguien, aunque tu mente te diga esto es una locura, seguirás estando allí. Seguirás cuidando, seguirás amando. Por eso este texto dice: estas palabras las pondrás en tu mundo emocional, no solo en tu razón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nunca te olvides de esto. Llévalas siempre en tu corazón. Llévala en tu alma. Estés donde estés. Suceda lo que suceda. Las verdades, los razonamientos, los principios que han echado raíz en nuestra alma y que son palabra de Dios, pasarán los años y no se perderán. Te decía recién, fue el día 5 de diciembre del año 1984. Dios me llamó al ministerio. Dios me habló y me dijo: deja ya la carrera que estás estudiando, déjalo todo y vas a predicar de mí en todo el mundo. Yo sigo apasionado por la arquitectura y por todas esas cosas, me encantan. Me gustan, y los que están aquí conmigo todos los días se dan cuenta. Me gusta el diseño. Pero Dios me habló. Y yo te estoy contando esto hoy y quisiera mostrarte cómo se me ponen los puntos de pelo. Los pelos de punta. Cómo se me eriza el cuerpo. Porque parece que Dios me estuviera hablando ahora. ¿Cómo puede pasar del tiempo aquello que es eterno? En la presencia de Dios todavía sigue resonando la voz diciéndome: Dani, deja todo y sírveme. Cuando yo estoy mal y Dios vuelve a hablarme sobre aquello que Dios me dijo, me vuelven la fuerza y me vuelven las ganas. Juan decía en el capítulo 6:63, y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Vida. Por eso Jesús decía: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra les limpió el alma. Les limpió de temores, de ansiedades, de pecados, de malos argumentos. Les ubicó en la vida. No podemos caminar, correr con el corazón cargado. Salmo 119 dice: correré por tus mandamientos cuando ensanches mi corazón. Cuando mi corazón se abra.
Ahora te quiero hablar un poquito de eso. Necesitamos que Dios nos hable el corazón, en este lenguaje emocional de Dios, en esta comunicación emocional de Dios. Hace un tiempo atrás yo te hablaba de esto. Por eso, ¿te acuerdas de Oseas 2? En Oseas 2 yo estuve predicando mucho sobre eso. Oseas capítulo 2, la mujer de Oseas es una mujer adúltera. Y Dios permite todo esto para hablarle a Israel acerca de su conducta con él y de él con respecto a Israel. Y esta mujer en un momento dijo, todo lo que tengo me lo dieron mis amantes, todo lo que tengo lo conseguí yo. Como le decía la mujer de Oseas a Oseas. Y Dios decía, no se entera, no se da cuenta que yo le he dado todo, pero en el versículo 14 dice, pero he aquí que yo la traeré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. No dice la traeré al desierto, la traeré a mí y juntos iremos al desierto. Y en el desierto le hablaré al corazón. Yo te decía el otro día, esto es lo maravilloso de esta comunicación emocional de Dios. Necesitamos que Dios nos hable el corazón. La comunicación emocional tiene que ver con atender las emociones. Tanto las tuyas cuando te expresas hacia otro, lo que tú estás sintiendo y percibiendo sobre todo, las emociones del otro al recibir tu mensaje. No es una comunicación intelectual, es una comunicación que involucra y atiende las emociones. Saber qué estás sintiendo tú cuando yo te estoy hablando y saber qué estoy produciendo en tu corazón. Por eso muchas veces callarás, porque te darás cuenta que es más doloroso hablar que callar. Ahora entenderás también por qué la Biblia dice que Dios calla por amor. Y eso es parte del lenguaje emocional de Dios. Como Dios habla al corazón a veces en los silencios, dándonos tiempo para que nosotros maduremos lo suficiente para que Él pueda hablarnos. Esto es algo maravilloso. Este texto dice, yo te llevaré otra vez al desierto. El desierto no es lugar de muerte, es lugar donde se valora la palabra, donde se valoran las promesas, donde se escucha con el corazón, donde se escucha con el alma. No se escucha solo con los gritos de afuera. Por eso necesitamos que Dios nos hable. El texto dice, el de Oseas, y de allí te volveré a dar viñas, y cambiaré el valle de Acor, el valle del tormento, en lugar de esperanza. Cuando la palabra de Dios penetra en el mundo emocional, cuando has creado ambientes para que Dios te hable. Hoy estamos aquí creando un ambiente para que Dios nos hable. Tú viniste aquí, tú te has sentado a escuchar a un tipo que habla, porque estás esperando que Dios te hable. Estás creando un ambiente donde Dios nos habla. Por eso yo les decía, quiero que siempre haya audio allí donde están los niños, no solamente para que los papi y las mami que están cuidando niñitos allí escuchen, sino también para que los niños pequeñitos estén escuchando la palabra. Por eso me desespero tanto porque ellos se escuchen. Se escucha, ¿verdad? Bueno, siguen. Bueno, Lucas 24:13, hay un texto aquí que es maravilloso. Y dice, y aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Vosotros mientras camináis, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Yo te decía recién, Dios le decía al pueblo de Israel, te llevaré al desierto, volveré a darte las viñas allí, pero cambiaré tu lamento en esperanza. Y en este texto Jesús se acerca y les dice, estáis tristes. Mira, tú puedes estar en el camino correcto, pero en el sentido equivocado. El camino era Jerusalén, Emaús, Jerusalén. Pero el sentido era equivocado. El problema de mucha gente hoy es que no tiene un claro sentido de la vida. Si nosotros encontramos el verdadero sentido de nuestra vida, hasta los sufrimientos tienen una razón de ser. Porque sabes que estás pasando por esto por un propósito. El problema está cuando tú no sabes hacia dónde estás. Estos hombres o estas mujeres, no sabemos quiénes eran, estaban en el camino correcto, pero estaban caminando hacia atrás. Pero no solamente caminaban hacia atrás, sino que arrastraban tristeza en el alma.
Porque eso pasa siempre cuando tenemos síndrome del cangrejo, mi hermano. Siempre hay tristeza en el alma. Y dice, ¿por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellos han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y que ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardo de corazón, para creer todo lo que tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjate, ¿no ardía el corazón cuando nos hablaba en el camino? Y levantándose a la misma hora, volviendo a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Lo que te dije recién, el corazón de ellos es ardía al escucharlo, y luego se les cambió la vida, porque se les cambió el alma. Se les cambió el alma. Ellos volvieron entusiasmados, cambiaron el sentido de la vida. Te lo vuelvo a decir, el problema grande en muchos de nosotros es que tal vez no has encontrado el verdadero sentido de tu vida. ¿Cuál es la razón de mi vida realmente? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Solamente comer, vivir, cobijarme en una cueva? ¿O hay un sentido mayor en mi vida? Tal vez tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver con el futuro de mucha gente, tiene que ver con el mundo que nos rodea, tiene que ver con la gente que camina con nosotros en este camino, tiene que ver con los contemporáneos, con los que viven con nosotros. Pero el corazón de ellos les ardía. Ellos dijeron, nos ardía el corazón. Seguíamos caminando, pero el corazón quemaba dentro, porque Dios, ¿por qué nos estaba hablando? Algo sucedía en el alma de esta gente. Se les cambió el alma, estaban tristes, derrotados, abandonándolo todo, y Jesús se les aparece en el camino para hablarles al corazón. Todo cambia. La palabra era un milagro, y el milagro fue despertarse el alma, pero luego sucedió algo muy importante en tanto al sentido de la vida. Ellos cambiaron el sentido, volvieron a Jerusalén y se encontraron con personas que habían tenido la misma experiencia, y esas personas formaron nuestra iglesia, la iglesia que nosotros somos. Gente que Dios les habló al corazón para ayudarles a cambiar el sentido de la vida. Si no recibimos la palabra de Dios en lo más profundo del alma, es probable que sigamos en el camino correcto, pero en el sentido contrario. Y con el alma cargada de tristeza y de desánimo. Hermano, creo en la psicología, creo en la psiquiatría. De hecho, uno de mis autores favoritos es un psiquiatra, Viktor Frankl. Claro que creo en todas estas cosas, son ciencias que Dios permitió al ser humano desarrollar para entender muchos aspectos de la vida. Creo en la medicina, pero por sobre todo esto creo en el valor y en el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Creo que produce un cambio tan grande. Creo que con toda la demás ciencia te puedo ayudar a que tú decidas entender un sentido en la vida. Pero creo profundamente que cuando la palabra de Dios toca nuestros corazones, directamente el sentido se cambia. Todo cambia. De hecho, yo iba detrás de algo, de una carrera, de una profesión. El sentido cambió.
Y cambié el sentido y comencé a caminar, y en ese camino estoy hoy, y en ese camino nos hemos encontrado. Si yo no hubiera tomado aquella decisión, nunca hubiera cambiado. Por eso te decía recién, nosotros necesitamos esto. Necesitamos que Dios nos hable. Lo que te decía recién, entender el camino correcto. Un día Dios me habló. Mira, hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, el abuelo, mi suegro, que vive en casa, cuando yo vuelvo, me dice, te tengo que decir algo. Voy a estar todo el día afuera. Y me dijo el abuelo, hoy no te eché de menos aquí, ¿eh? Me dije, no, ¿por qué? Me dijo, porque estuvo el Tiago. Y le dije, ¿sí? Me dijo, sí, hace cosas como tú, Tiago. Está organizando todo. Él estuvo ahí, es cierto. Pero a la hora de comer, cogió la mano de todo, Tiago. Y clavó la cabecita. Y él dijo, yo me asusté porque pensé que se iba a golpear con el plato. Como nadie oraba, levantó la cabeza. Y le dijo a mis abuelos, le dijo, Misa, ora tú. Y entonces volvió a bajar la cabeza. Y entonces Luis Aguirre dice, yo no sabía, tenía que contener la risa, pero empecé a orar. Porque él me dijo, ahora oras tú. Me dijo, me falta poco para estar en una iglesia dirigiendo una iglesia. ¿De dónde lo aprendió eso? De sus padres. ¿Y de dónde lo aprendieron los padres? De sus padres. Pero hubo un día en que esa palabra vino por primera vez. Yo no puedo olvidarme el día en que vino por primera vez en mi corazón. En el caso de Lili, su padre era cristiano. Hay un momento en el cual Dios nos habla y no solamente le cambiamos el sentido de nuestra vida, sino el sentido de todo lo que viene detrás. Y ellos ya nacen con un sentido claro en la vida. Y no deberían ser adolescentes reprimidos ni deprimidos. Serían adolescentes que tienen un sentido claro. Porque alguien les habló en el camino. Te lo vuelvo a decir, ellos dijeron, no ardían nuestras emociones cuando Él nos habló. No ardían, no sentíamos algo del mundo emocional. Vamos a orar por esto. Yo ya estoy terminando, de verdad, con toda la interferencia que hemos tenido. Pero quiero que oremos por esto. Que Dios vuelva a hablarnos al corazón. Y si no, si Dios te habla siempre al corazón, para que valores esto y no lo descuides nunca. El Señor necesita oír tu voz. Chicos jóvenes necesitan oír la voz de Dios. Necesitan oír la voz de Dios. Porque si no escuchan la voz de Dios van a estar perdidos en este mundo. Este mundo es un desastre. Y cada vez es peor. Necesitamos oír la única palabra fiel. Palabra de vida. No palabras de muerte que incentivan a matar y a odiar. No odies a nadie por lo que te dice la televisión. No odies a nadie por lo que te diga la OTAN, por lo que te diga la Unión Europea, por lo que te diga el bloque de Oriente. No odies a nadie por eso. Escuchemos a Dios. Escuchemos a Dios. No odies a los camioneros. Ni odies a los petroleros. No odiemos a nadie. No odiemos a nadie. Necesitamos oír la voz de Dios. Dame unos segundos más. Mira, yo te decía recién, Salmo 119, versículo 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanche mi corazón. Pero el versículo 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Si queremos vivir libres en la vida, necesitamos oír a Dios. No hay mayor libertad que la libertad del alma. Y esa libertad del alma tiene que ver con el valor de la palabra. Primera de Samuel 7 cuenta la historia de Ana, la mamá de Samuel. Y dice que hacía, versículo 1 Samuel 1:7, dice, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Le irritaba así, porque la otra le amargaba la vida a Ana y se burlaba de ella. Le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. No es que era una adolescente, sino que está hecha polvo. Estaba mal, estaba triste. Y dice, y Elcana, su marido, dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida en tu corazón? Y mira lo que suena. Este tenía un concepto de sí mismo bastante elevado. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana, eres un gran hombre, pero no juegues con estas cosas. Yo soy mejor que 10 hijos, ¿no?
Bueno, dale, ya está, déjalo. Ya con eso lo dijiste todo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, dijo: Elí, que era un desastre. Elí era un desastre. Da vergüenza ajena leer la vida de Elí, pobre Elí. Y ella, con amargura de alma, o sea que lo que le dijo el Cana no le ayudó para nada, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Ahí ves el discernimiento que tenía, y Elí la tuvo por borracha. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí le respondió y dijo: y aquí Dios usa él. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: haz de tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Dios le habló. Luego vino el milagro. Los discípulos de Maús se les cambió la tristeza. Encontraron el verdadero sentido del camino en el que estaban. Aquí estoy en el camino correcto, pero no le encuentro sentido a la vida. Necesitas que Dios te hable. Necesitamos que Dios nos hable. Necesito volver a leer la Biblia. Leerla con devoción, diciendo: Señor, háblame. Háblame. Necesito oír tu voz. Necesito crear ambientes donde Dios nos hable. Ambientes en mi casa donde Dios me habla a mí y a mis hijos. Ambientes, yo les digo. Ambientes donde la palabra fluya. Donde yo pueda guardarlo en mi corazón. Y mis hijos vean esto. Recuerdo un día, yo estaba orando en mi habitación, estaba llorando, y Piti era un adolescente. Bueno, no me voy a apuntar en detalles de eso. Mira, aquí. Y yo estaba ahí orando y llorando, la habitación. Nunca más, Ahora se escucha así. Justo ahora se escucha. Entonces la cara de Piti se cae toda la vida. Yo de Piti abrió la puerta de la habitación de golpe, mi habitación, y yo justo me pilló un momento en que estaba de rodillas con la cabeza clavada en el suelo y estaba llorando además. Y yo recuerdo que Piti me dijo: ay, papá, perdona. Y le dije: ya, peor hubiera sido que me encontrara de otra manera, de que la próxima vez golpea, ¿no? Pero yo me encontró orando. El texto anterior dice: pon esta palabra en tu corazón y enséñaselas a tus hijos. A veces creemos que esto es solo hablar. Es una conducta. Cuando la palabra de Dios se hace vida en nosotros, cuando la interiorizamos, entonces ese camino del Salmo 119 se hace mi camino, porque lo llevo adentro. Entonces yo ya soy parte de este camino. Y detrás mío, y detrás de Lili, y detrás de mucha gente, vamos dejando como hilos, que son caminos, que se entrelazan entre sí y forman para nuestros hijos, las generaciones que vienen, un camino mucho más amplio para que ellos puedan caminar. Por eso este texto dice: enséñaselas a tus hijos. Ana estaba triste. Ana fue, oró, creó un ambiente, y Dios le habló a través de mí, que era un desastre. Pero Dios le habló. Y le dijo: vete en paz, no tengas miedo. Y levantándose de mañana, dice el versículo 19, adoraron delante de Jehová y vinieron y fueron a casa de Ramá. Y bueno, ya conoce el final de la historia. Al final del tiempo, Ana concibe y nace Samuel. Y el milagro llega. Pero los milagros se nos dio de Jesús. ¿Sabes que cuando yo leo la vida de Ana, me recuerda muchísimo a la mujer con flujo de sangre? ¿Qué tenía la mujer con flujo de sangre? ¿Te pusiste a pensar alguna vez? ¿Qué enfermedad sería? ¿Cáncer? ¿Problemas graves en los ovarios? ¿Daño en el útero?
Era una hemorragia que llevaba tiempo. Tal vez no era una enfermedad muy grave, porque se llevaba tiempo así, pero le estaba desgastando. ¿Qué diagnóstico le hubieran dado hoy a esa mujer? ¿Qué sentirías tú, qué sentiría yo si nos dieran ese diagnóstico? Ella no supo lo que tenía. Se acercó y cogió el manto de Jesús. Y la respuesta de Jesús fue igual a la de Elí. Vete en paz. Y por tu fe se ha hecho. Y la mujer se sanó. Así Dios Fenicia vino a pedirle un milagro a Jesús. Y Jesús le dijo exactamente lo mismo. Vete en paz. Tu hija te sana. Y esa palabra sanó. El centurión romano lo entendió y dijo, si solamente dijeres una palabra, mi siervo sanaría. Y en el instante dice, el siervo se sanó. Lázaro desde la tumba, desde el mundo de los muertos, escuchó la palabra y volvió a la vida. Y Jairo, sufriendo porque su hija se le moría, la palabra de Jesús diciendo, no temas, no temas. Y el desorden en la tempestad, el desastre de la tempestad, todo se calmaba con una palabra. Con una palabra. Necesitamos volver a oír la palabra de Dios. Necesitamos volver a meter la palabra de Dios en lo más profundo del alma. Necesitamos buscar, a generar ambientes donde Dios nos hable. Quedarnos solos. Yo recuerdo en mis primeros años del ministerio aquí en Granada, Lili no sabe eso, tanto. Toda la semana yo huía, no volvía ni para comer, y me iba, ¿te acuerdas?, a la montaña, y me pasaba todo el día. Yo me crié en los montes, me crié en las montañas. Mi vida fue debajo de árboles, de pinos, desde pequeño, entre medio de las piedras, de las montañas, de las sierras. Siempre fue así. Por lo tanto, para mí la montaña es el lugar de encuentro con Dios. Y yo me iba siempre, y caminaba kilómetros. Y en estos días estoy sintiendo que tengo que volver a hacer lo mismo. Y siempre me quedaba en algún bosque, en algún lugar, sola, en el silencio, tratando de escuchar a Dios, diciéndole, Señor, háblame. Surgieron tantas cosas allí. Un día, después de haber estado orando con Lili en una montaña, bajamos, y en un culto aquí en un hotel en el centro de la ciudad, éramos muy poquitos. Un hombre que venía de visita estaba sentado allá al fondo y de pronto se pone el pie y dice, Dios acá dame una palabra, y sin mediar nada más, ¿te acuerdas? La suelta y dice, Dios me ha dicho que tiene mucho pueblo en esta ciudad. Porque Lili y yo decíamos, Señor, entrega estas almas en tus manos. Y eso fue a la mañana, y a la tarde en el culto Dios dijo, Dios dice que tiene mucho pueblo en esta ciudad, pero Dios dice, ¿en qué mano pondré las almas? Dios quiere levantar un pueblo que cuide las almas, que cuide la gente. Y Dios nos habló. Y Dios me hablaba en la soledad. La soledad no es un problema. La soledad suele ser el lugar donde Dios nos habla. El silencio no es un problema, mi hermano. El silencio es sano. Es necesario. Yo siempre le pido a Dios, aún en sueños, Dios mío, háblame. Dios me habló tanto en sueños. A veces nosotros solo queremos descansar, pero no hay mayor descanso que la palabra que Dios te trae en una profundidad. Por eso, necesitamos mantener o volver al valor de la palabra. Me habló el chico, vos le canté esta canción, Dios que me hablaste, ¿no? Que oramos cuando empezó el día. Orar por esto, hermano. Necesitamos crear ambientes donde la palabra se manifieste y no encuentre trabas ni se diluya absolutamente todo. Amén. Vamos a tomar esta decisión, pero vamos a orar ahora y decirle, Señor, necesito oír tu voz. Necesitamos escucharte. Hermanos, enséñenle a vuestros hijos a oír a Dios, a que escuchen la palabra de Dios. Que aunque estén jugando allí, ellos están escuchando la palabra. Necesitamos volver a esto. Necesitamos encontrar el verdadero sentido de la vida. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? Vas a buscarte una mujer más joven ahora que estás entrado en años. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dedicarte solo a pensar solo en ti misma y controlar a tus hijos? Son tuyos y no de su padre. Porque has perdido el sentido, ahora no te queda otra cosa más que formar tu tribu. Este es el problema de la sociedad. ¿Sabes cuántos cristianos estamos en el camino correcto? Pero muchos.
no tienen el verdadero sentido. Necesitamos que la palabra vuelva a arder en nuestro corazón. Nosotros vuelva a dar la pasión por las cosas que traen vida. Vivifícame por tu palabra. Y enséñame, ayúdame a transmitir vida a otros. Señor, quiero volver a tener pasión por las cosas que son de vida. Mi relación contigo, mi casa, mis amigos, mi iglesia, mis hijos. Dios proveerá, hermanos. No pierdas esos tiempos maravillosos donde Dios te habla por ganar más dinero. Él es el que te trajo por el desierto, conforme fue la promesa a tus padres. Él cumplió las promesas a tus padres. ¿Y por qué te afligió Dios a veces? ¿Por qué pasaste por desiertos? Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre. Es que cuando tenga este trabajo, es que cuando se acomoden los problemas en casa, es que cuando mi hijo vuelva a casa, es que cuando te traje y te hago ver estas cosas para que sepas que no solo de problemas familiares solucionados, no solo de economía próspera, no solo de buen trabajo, no solo de una buena casa ni un buen coche vivirá el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de problemas solucionados en tu casa. Que voy a estar bien cuando se solucionen los problemas en casa. Te hago traer por aquí para que sepas que no solo de eso vive el ser humano, sino de la palabra que sale de mi boca. Amén. Dios nos habló con respecto a nuestras hijas. En esos momentos, en esos ambientes donde Dios habla, Dios habló. Y cuando pasaron por momentos difíciles, sufrimos, lloramos. Pero siempre que volvía al recuerdo la palabra que Dios nos dijo. Mira, ayer yo iba conduciendo para el Muñeca. Iba orando por algunas situaciones familiares, pensando. Y por un área tenía cierta tristeza en el alma. Cuando iba en el camino, yo sentí algo dentro mío como que me decía, Dani, pero ya te hablé. Y era como que me decía, recuerda tal día, y me vino rápido tal día a la mente, tal persona diciéndome algo. Y dije, Dios mío, sí, me hablaste. Era como que Dios me decía, no estés más triste. Yo ya te hablé. Y te advertí que iba a venir el temor. Pero que yo iba a salvar todo. Necesitamos volver a oír la voz de Dios. Crear ambientes donde Dios nos hable. Crear ambientes en la casa donde Dios hable. Vamos a orar por esto. Amén. Los que están empezando con familias, matrimonios jóvenes, tomen este consejo. Generen siempre un ambiente en la casa donde Dios nos habla a nosotros y a nuestros hijos. Donde la palabra de Dios es fácil. Habitemos al abrigo del Altísimo bajo la sombra Omnipotente. Porque hay una promesa allí. Me invocará y yo le responderé y con él estaré en la angustia. Porque está en casa. Es el niño que grita de noche, mamá, papá. Y los padres se levantan y salen corriendo a buscar al niño. Porque está en casa. Pero si ese niño gritara a 500 metros, tal vez no se le escuchara. Necesitamos crear ese ambiente de la casa del Padre, donde Dios sigue hablando a sus hijos. Ser los siervos de la última hora. Los que se quedan esperando hasta que su Señor llegue, dijo Jesús. Y no comen hasta servirle a su Señor. Y están allí viendo cómo su Señor come, hasta que su Señor le dice, ¿qué haces de pie? Siéntate conmigo, comamos juntos y cuéntame, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu madre en Colombia? ¿Cómo estás? Aquellos que se quedan hasta la última hora. Ya sea en un trabajo por la iglesia, en un ministerio. ¿Sabes las veces que Dios me habló casi de madrugada regresando de haber predicado en algún lugar? Las veces que se fueron todos y me quedé solo, yo solo en la iglesia. Y sentado solo allí, cansado, me quedé como pensando en nada y de pronto empezó a fluir la adoración y yo sabía, hay ángeles aquí. Y Dios me habló. Tenemos que aprender estos secretos de crear ambientes donde Dios nos hable y recordar lo que Dios un día te dijo. Hay palabras que tienen que ser desempolvadas para nosotros, pero que Dios permanece vigente para siempre. No te olvides. No te olvides. Hay cosas que Dios te dijo en la juventud y Dios no se olvidó. Dios las va a cumplir.